Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una nueva presentación de la palabra de Dios. Mandamos un cordial saludo en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos y amigos que van a sintonizar este canal. Queremos, hermanos, invitar, si aún no se han suscrito, que puedan suscribirse, que puedan activar la campanita, puedan dar like, puedan comentar para que haya actividad en el canal y así YouTube pueda sugerir este material a otras personas. Gracias, hermanos, por pertenecer a esta comunidad. El objetivo de este canal es predicar la verdad presente, profundizar en temas que casi son desconocidos, hacer estudios exegéticos y profundos de la palabra de Dios, estudiar profecía, ya que el objetivo de este canal es hacer clases teológicas para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar, queremos profundizar en un estudio de la palabra de Dios, queremos profundizar. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, quiero que tomen papel y lápiz, porque vamos a hacer un estudio serio y exegético de un tema que yo sé que les va a ayudar en su vida espiritual. Así que, hermanos, compartan este material, notifiquen a sus familiares y amigos que se suscriban a este canal para que esta comunidad pueda crecer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque por tu soberanía y por tu misericordia estamos en este lugar predicando tu palabra. Rogamos en este momento la presencia de tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que inspiró al profeta, que nos ayude a interpretar tu palabra. Bendice a nuestros amigos que están detrás de una pantalla, de un celular, de una computadora, de un iPad, que podamos escuchar este mensaje a través de la tecnología y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo para que ese Consolador lo guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, es interesante, hermanos, lo que vamos a estudiar. Quiero, hermanos, que se concentren, porque esta es una clase teológica que vamos a tener. No vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla. Así que, como les dije al principio, tomen su Biblia, siéntense, pónganse cómodos, concéntrense, porque estos temas es de suprema concentración. Porque si no, hermanos, se van a perder el hilo. Así que quiero que se concentren y vamos a iniciar. ¿De qué se trata el tema? Me mandaron un video donde un pastor protestante torcilla ciertas citas bíblicas para sostener que la iglesia va a ser raptada antes que venga la gran tribulación. O sea que la iglesia no pasará la gran tribulación porque la iglesia será raptada, decía él. Y usaba ciertos textos bíblicos que los vamos a explicar en su contexto. Si usted quiere hacer apología, hermanos, la apología es el discurso serio para poder defender una doctrina. Por eso es que al canal se le puso apología, es del griego defender la doctrina, hacer un discurso para defender la doctrina. Si usted quiere ser apología o apologeta, es el que practica la disciplina, tiene que usar los mismos textos que las personas están usando. Si usted quiere ser un verdadero estudioso de la Biblia y refutar cualquier error doctrinal, váyase al mismo texto bíblico y estúdielo en su contexto. No haga eso de usar un texto para contradecir otro. Eso es erróneo. La mejor forma de refutar una falsa doctrina es irse a los textos que ellos están usando para ver si en realidad ese texto en su contexto está hablando de un supuesto rapto. Ellos le llaman rapto, algunos le llaman rapto secreto, pero ellos dicen de que no es secreto, aunque teóricamente se deduce que es secreto, porque según esta postura que sostiene de que la iglesia va a ser raptada, por ejemplo, si alguien es cristiano y es piloto de un avión, cuando venga el rapto secreto, esa persona va a desaparecer
y la gente que ve en el avión va a ir a pique, a la destrucción. Si un chofer de un carro o de un bus escolar es cristiano, cuando venga el rapto secreto, él va a desaparecer y el bus se va a ir ¿qué? A un precipicio. Así, si un profesor es cristiano y está dando clases y a la hora de estar dando clases viene el rapto, va a desaparecer y los alumnos van a quedar buscándolo. Entonces, aunque ellos dicen que no es secreto, pero la enseñanza, eso insinúa de que es un rapto secreto. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que esa doctrina es antibíblica, que solamente se ha creado tergiversando textos bíblicos y sacándolos de contexto. Esa es la mejor forma de establecer una falsa doctrina, usar textos fuera del contexto. Y por eso, hermanos, vamos a hacer un estudio categórico, sólido y profundo. Compartan este material y quiero que lean conmigo la Biblia y la estudiemos, hermano. Ok, este pastor protestante, o no sé si era predicador, pero me interesó, hermano. Yo siempre, para hacer apología, me gusta concentrarme y escuchar lo que la persona está diciendo y ver qué texto bíblico está usando. Es interesante que este pastor protestante sostenía que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque antes la iglesia va a ser raptada. Entonces vamos a ver si es cierto eso. Y vamos a ver, hermanos, que esa doctrina es una doctrina diabólica, es una doctrina netamente jesuita y que muchos de estos predicadores que predican esta enseñanza, tergiversando textos bíblicos, están patrocinando la doctrina de los jesuitas. Ya vamos a ver quién es el que creó esa doctrina. Y muchos protestantes no saben eso, porque solamente creen lo que dicen sus líderes y no estudian por sí mismos los textos bíblicos. O si los estudian ya van con un prejuicio, con un preconcepto, interpretando los textos bíblicos de acuerdo a ese preconcepto. Analicemos primero qué significa la gran tribulación o qué significa la palabra tribulación. Busqué el diccionario de la Real Academia Española, que por cierto lo tengo aquí, dice lo siguiente, da dos definiciones el diccionario de la Real Academia Española. Descarguen la aplicación, está gratis y está también la de pago. Muy buenas. Recomiendo el diccionario de la Real Academia Española para poder buscar palabras fidedignas, una mejor traducción, es el mejor diccionario. Noten cómo dice el diccionario. Tribulación, primer referencia, congoja, pena, tormento o aflicción moral. Segunda referencia, persecución o adversidad que padece una persona. Eso significa tribulación. Ahora, es importante entender, hermanos, que los cristianos constantemente tenemos tribulaciones. Por ejemplo, Juan 16:33, Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero esta palabra aflicción es del griego tribulación. Noten cómo dice la Biblia Jerusalén. En Juan 16:33 dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea que los cristianos constantemente tienen tribulaciones, pruebas, angustias y persecuciones. Esto lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 14:22, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles, inclusive este fue Pablo que dijo esto, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Los cristianos constantemente tienen tribulaciones, pero en este caso vamos a hablar de una tribulación específica, que es una tribulación que los cristianos van a experimentar al fin o al final del tiempo del fin, y donde muchas iglesias protestantes sostienen
de que la iglesia, antes de que venga esta gran tribulación, al final de la historia, la iglesia va a ser raptada en el famoso rapto. Esta es una teología muy común en las iglesias protestantes que han adoptado la escuela de interpretación profética futurista, copia de los jesuitas de Roma. Es interesante, hermano, que las iglesias protestantes enseñan, vamos a ver qué es lo que enseñan referente a el rapto, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación, dicen ellos, porque la iglesia será raptada. Vamos a ver textualmente qué es lo que dicen ellos. Tuve que ingresar a algunas páginas oficiales de algunas iglesias protestantes para ver qué enseñan ellos acerca del rapto secreto y de la gran tribulación. Es interesante lo que dicen ellos. Entre las iglesias protestantes enseñan que antes de la gran tribulación, Dios raptará a su iglesia y la llevará al cielo. Esto será antes de la segunda venida de Cristo. O sea, que ellos dicen que el rapto es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. O sea, que antes de que venga la tribulación, o sea, que la gran tribulación está entre el rapto y la segunda venida. O sea, que antes de la segunda venida habrá un rapto y la iglesia será raptada para que no pase por la gran tribulación, dicen ellos. Según esta postura, esta gran tribulación será al final de la semana número 70 de Daniel 9. Ellos interpretan las 70 semanas en un esquema futurista. No es como la iglesia adventista que la interpreta desde una perspectiva historicista. 70 semanas están determinadas, en el hebreo es cortadas de los 2300 días de Daniel 8. El protestantismo en las 70 semanas las interpreta desde una perspectiva futurista, o sea, las interpreta al final. Ellos dicen de que la gran tribulación será al final de la semana número 70 de Daniel 9. O sea, la gran tribulación corresponde a los últimos 3 años y medio de esa última semana. O sea, Cristo raptará a su iglesia antes de estos últimos 7 años de las 70 semanas para que su iglesia no pase por la gran tribulación. Interesante, o sea que antes de que empiecen a contarse estos 7 años, que ellos lo trazan al final en el futuro, Dios va a raptar a su iglesia en el famoso rapto. Y que la gran tribulación solamente la van a pasar los judíos, los pobres judíos. Tremendo, hermano. Ahora, origen de esta teología. ¿Quién inventó esta teología? Siento mucho, hermanos protestantes que van a ver este estudio. Siento mucho defraudarlos, pero lo digo con amor en mi corazón y con sinceridad, de que ustedes están proclamando una doctrina netamente jesuita, que la creó el famoso jesuita Francisco Rivera y después la patrocina Emmanuel Lacunza, otro jesuita. La contrarreforma, los jesuitas surgieron con el único objetivo de contrarrestar la reforma protestante. Es interesante que la historia dicen, váyanse a la historia, los reformadores, la mayoría de reformadores apuntaban al papado como la ramera del Apocalipsis y el anticristo. Martín Lutero, Eurico Singlo, Calvino, Juan Hus, John Knox, todos esos reformadores apuntaban al cuerno pequeño como al papado. La contrarreforma surgió, o sea, los jesuitas fue para contrarrestar esa interpretación protestante de los reformadores. Salió un famoso teólogo jesuita llamado Francisco Rivera, que existió aproximadamente en el año 1537 y 1591. Este Francisco Rivera, este jesuita, hizo un enorme documento donde refutaba la perspectiva protestante respecto al anticristo y la bestia. Francisco Rivera, en su enorme documento, presentaba de que eso de la bestia, del anticristo, del Éufrates y de Babilonia, tiene que ver con algo literal, donde un anticristo se sentará en el tercer templo, y que antes de que el anticristo se siente en el tercer templo y asedie a los judíos, la iglesia será raptada. Es interesante que Francisco Rivera
creó esta interpretación futurista de trazar todas las profecías al lejano oriente, con un esquema profético netamente literal, un anticristo literal que se sentará en un templo literal, y que el anticristo solamente va a asediar a los judíos, y que antes de que inicien esos 7 años o la última semana de las 70 semanas, Dios va a raptar a su iglesia. El creador de esta famosa doctrina es Francisco Rivera, el jesuita que inventó la teología futurista del rapto secreto y que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Es el jesuita Francisco Rivera. Entonces, hermanos protestantes, ustedes están tremendamente agradecidos con el jesuita Francisco Rivera. Si Francisco Rivera estuviera vivo, les agradeciera porque están patrocinando una doctrina netamente católica, pero que ni los católicos no saben que la contrarreforma fue para refutar a los reformadores protestantes. Si los reformadores protestantes estuvieran vivos, si Martín Lutero estuviera vivo, se muriera de infarto al ver cómo las iglesias que se hacen llamar protestantes y que vienen de la reforma protestante, ahora se han unido con la madre adoptando un método de interpretación profética netamente jesuita y futurista. Martín Lutero se moriría de infarto al ver que los protestantes hoy en día están diciendo que el anticristo será un hombre muy apuesto y carismático que se va a sentar en el tercer templo. Inclusive los protestantes están alarmados diciendo, miren, la profecía se está cumpliendo, ya se están haciendo planes para reconstruir el tercer templo. Ve, eso es cierto. Satanás le gusta confundirlos porque los protestantes no leen la Biblia, no dejan que la Biblia sea su propio intérprete para poder ver las características del anticristo. Están apuntando el dedo para donde no es, mientras que el anticristo es un sistema, el cuerno pequeño es el papado. Francisco Rivera es el patrocinador del rapto secreto y que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Tremendo, hermano. ¿Dónde está otro error en esta teología protestante? El protestantismo enseña de que la iglesia será raptada antes de los 7 años de la gran tribulación y que el anticristo solamente va a asediar a los judíos, a los pobres judíos. Esta interpretación, hermanos, es una interpretación falsa y apóstata, porque da a entender que Cristo tiene 2 esposas, o sea que Cristo es un polígamo. Tiene a la iglesia y tiene a Israel. O sea que Cristo es un polígamo. Y Dios hace sección de personas porque se va a llevar a la iglesia raptada antes de la gran tribulación y los pobres judíos se van a quedar sufriendo la gran tribulación, porque al final los judíos tienen que ser salvos, dicen los protestantes. Ese es otro tema, vamos a hacer una exposición teológica para demostrar los textos bíblicos que han torcido para justificar que todo Israel será salvo. Es una manipulación del texto bíblico, hermanos. Pero es interesante que esta teología del rapto secreto presenta a Cristo como un polígamo. Polígamo es tener 2 esposas, pero según la Biblia, Cristo tiene solamente un pueblo que está compuesto de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. No tiene 2 pueblos, no tiene la iglesia que será raptada ni los judíos que se van a quedar sufriendo. Dios tiene solamente un pueblo, de ambos pueblos hizo uno. Eso de estar divorciando a los judíos de los gentiles es una teología apóstata que Pablo tuvo que contrarrestar en su ministerio, en el judaísmo. Falsa enseñanza. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 11 al 14, dice, por tanto, esto le está diciendo Pablo a los gentiles de Éfeso, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, noten que ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, o sea, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz. Ya división entre judíos y gentiles fue derribada. En Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, porque habían una pared que dividía el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos en el templo. En Cristo, figurativamente, esa enemistad fue derribada. De ambos pueblos hizo uno. Entonces, la teología del rapto secreto, de una iglesia será raptada y que los judíos van a quedar asediándose por el anticristo, carece de fundamento bíblico, porque Dios no tiene dos pueblos, tiene uno. Ahora, en este estudio que viene a continuación, o lo demás que viene a continuación, vamos a ver los textos bíblicos que estaban usando los protestantes. Y en este video que me mandaron, este pastor protestante torcía los textos bíblicos para sostener un supuesto rapto secreto. Los tuve que anotar, hermanos, los textos bíblicos que están usando para sostener un rapto secreto. Es interesante que ellos dicen así: el rapto, este término se deriva de un verbo latino que fue usado para traducir el verbo griego harpaz o arrebatar, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:17. Pablo dice que nosotros seremos arrebatados, o sea, los que estemos vivos. Este verbo griego significa secuestrar. Noten cómo dicen ellos, estoy leyendo lo que dice, lo copié de la página de una iglesia protestante. Este término o este verbo griego significa secuestrar, ser raptado repentinamente, ser agarrado por la fuerza y llevado de un lugar a otro. Esto dicen ellos. Pero el verbo griego harpax no significa secuestrar, significa tomar a alguien violentamente. Pero noten cómo dice, mientras que la palabra rapto significa eso, raptar a alguien, robarse a alguien para ir a hacer actos inmorales. Pero el verbo griego harpax, que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4:17, debe de interpretarse tomar a alguien por la fuerza. Ellos dicen que el verbo griego significa secuestrar, ser raptado repetidamente, ser agarrado por la fuerza y llevado de un lugar a otro. Como cuando Felipe fue arrebatado a otro lugar, dicen ellos, y citan Hechos 8:39. Ellos dicen de que Felipe fue raptado. Tremendo, hermanos, cómo ellos tergiversan los textos bíblicos. Lastimosamente, hermanos, el texto de 1 de Tesalonicenses 4:17 no habla de ningún rapto secreto de la iglesia. Si ustedes leen todo el párrafo, todo el capítulo, no está hablando de ningún rapto de la iglesia. Aunque en griego se usa el verbo harpax, el contexto no permite sostener de que la iglesia va a ser raptada antes de la segunda venida de Cristo. En efecto, el término que usa Pablo aquí, en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 17, el contexto está hablando de la segunda venida, mientras que el rapto, según los protestantes, es un evento que surge antes de la segunda venida de Cristo. O sea que no podemos usar el griego harpax, que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 4:17, para sostener un rapto secreto antes de la venida de Cristo, porque el contexto no está hablando de eso, sino que está hablando en sí del magno evento de la segunda venida de Cristo. O sea que el término arrebatar a alguien violentamente debe de entenderse en el contexto de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez seremos arrebatados, o sea, seremos tomados violentamente. ¿Me voy a explicar? Eso lo dice el contexto. Noten cómo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que están en los sepulcros. Hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta para consolar a cristianos que estaban pasando por una prueba, por una tribulación. Se les habían muerto sus seres queridos y estaban tristes. Y el apóstol Pablo les escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no los entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los traerá? No del cielo, sino que los va a traer del sepulcro.
según el contexto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que serán resucitados para estar con Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, noten, o sea que el contexto del griego harpax es la segunda venida de Cristo. Es en la segunda venida de Cristo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, noten que esto no tiene nada que ver con algo secreto, con ningún rapto, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, porque Pablo creía que iba a estar vivo. Las visiones eran tan reales que creía de que iba a estar vivo. Nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está la expresión, el griego harpax. Seremos arrebatados, pero el contexto está hablando de la segunda venida de Cristo, no de ningún rapto. Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Noten que cuando Cristo viene por segunda vez se queda en el aire y levanta a los muertos que están en los sepulcros, los justos que murieron en Cristo y los vivos que están esperando a la venida de Cristo, los justos vivos serán arrebatados, tomar a alguien violentamente. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces es incorrecto usar Primera de Tesalonicenses 4:17 para sostener un supuesto rapto, hermanos. No habla el texto de eso. El contexto no habla de eso, hermanos. Aquí queda refutada la primera cita que tergiversan. Noten que no estamos refutando la cita. La cita es correcta. El problema es la interpretación que le dan. O sea, la aíslan del contexto para usar una palabra para sostener una creencia del rapto. Aunque el texto habla de harpax, arrebatar a alguien violentamente, pero el contexto no permite sostener de que va a haber un rapto de la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos. Siempre les he dicho, a la hora de interpretar un texto, váyanse al contexto y verán de que allí no da permiso ni se permite sostener de que la iglesia será raptada antes de la venida de Cristo, porque el tema de Pablo es hablar de la venida de Cristo. Ahora, vamos a ver otras citas que el pastor protestante estaba tergiversando para sostener un supuesto rapto secreto. Y quiero decirles, amigos y hermanos que van a ver esta presentación, Dios no necesita raptar a su iglesia y llevársela al cielo para cuidarla de la gran tribulación. Vamos a ver en este estudio que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Dios siempre ha cuidado a su iglesia en sus tribulaciones y en la gran tribulación del tiempo del fin también Dios cuidará a su iglesia sin necesidad que se vaya en un rapto. O sea que es absurda esta interpretación protestante, porque ellos dicen de que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque Dios la va a raptar a la iglesia. O sea que ellos sostienen que Dios va a cuidar a la iglesia y para cuidarla la va a raptar, para llevársela para el cielo. Pero esa interpretación es absurda y cae por su propio peso, porque Dios no necesita raptar a nadie para cuidarlo. O sea que Dios cuida a su iglesia aún pasando por grandes tribulaciones. Vamos a ver otros textos bíblicos que este pastor protestante manipulaba para sostener un supuesto rapto secreto. Él usó Mateo 24:21 para sostener el rapto secreto y dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá. Él decía que aquí se habla de una gran tribulación y es cierto, pero él estaba usando esta cita para sostener de que la iglesia va a ser raptada y que no pasará por la gran tribulación. Pero el texto tiene su significado. Este texto está en el contexto del sermón profético de Mateo 24. Mateo 24, hermanos, es un sermón profético
que tiene doble referencia. Se cumplió parcialmente antes de la destrucción de Jerusalén en las manos de las tropas romanas y se cumplirá en su clímax al final de la historia, antes de la venida de Cristo. Pero esta tribulación es específica. Cristo está hablando porque habrá gran tribulación. Si el contexto es la destrucción de Jerusalén, que gira en torno al año 70, porque Mateo 24 se cumplió parcialmente antes del año 70, porque en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas. El sitio fue en el año 66, es donde los discípulos escaparon a los montes, pero la destrucción fue en el año 70. Pero es interesante que ¿de cuál tribulación habla Cristo? O sea que Mateo 24 está presentando la gran tribulación en el sentido de las clases o tipos de tribulaciones y persecuciones que la iglesia ha tenido desde que se cumplió Mateo 24, que fue en el año 70. Por ejemplo, tenemos la destrucción de Jerusalén en manos de las tropas romanas. Hubo una gran tribulación para los discípulos. Los discípulos fueron protegidos. Dios los protegió, no se los llevó para el cielo, sino que fueron protegidos. Dios les dijo, sálganse de allí y váyanse a los montes. Pero tenemos también otra persecución, otra gran tribulación que la iglesia pasó. Y es también la persecución de los 1260 años del papado, de la Inquisición romana, donde el papado persiguió a la iglesia. Y aunque muchos cristianos murieron, más de 50 millones de cristianos murieron bajo los instrumentos de tortura del papado, hubo un remanente que escapó. Es interesante que Cristo unió estas tribulaciones, la tribulación de Jerusalén en manos de las tropas romanas, la tribulación del sistema papal durante los 1260 años o la Edad Media, y claramente Apocalipsis nos habla de otra gran tribulación donde la iglesia va a ser perseguida por guardar los mandamientos. Eso lo dice Apocalipsis 12:17, o sea que Mateo 24 es un sermón que tiene doble referencia y se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta el final de la historia. Persecución en manos de las tropas romanas, persecución en manos del papado y la persecución al final de la historia en manos de los poderes políticos y religiosos que Apocalipsis le llama el dragón, la bestia y el falso profeta. O sea que es inconsistente usar Mateo 24:21 para sostener de que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque se irá en el rapto secreto. Dios no necesita llevarse a la iglesia en ningún rapto. Dios cuida a su pueblo, no importando dónde está, los preserva, y lo vamos a ver a continuación. Otro texto que usaba el pastor protestante. Es interesante, hermanos, cómo ellos tergiversan los textos bíblicos. Les encanta citar textos bíblicos y siempre le he dicho, hermano, no basta con que alguien cite textos bíblicos. Tiene que irse usted al texto bíblico para ver si la persona se lo está citando correctamente. No se conforme con una gran ráfaga de textos bíblicos. A mí no me impacta. Usted puede decirme de memoria 1000 textos bíblicos, pero eso no me conforma o no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Yo tengo que ir al contexto. Es interesante que este pastor protestante usaba también Génesis capítulo 7, versículo 13 y 17. Él usaba la historia de Noé y el diluvio. Él decía que Noé, Dios lo metió al arca. Eso significa que la iglesia será raptada. El arca es el rapto. ¿Hasta dónde llegan para torcer la Biblia, para justificar una doctrina jesuita? Noten cómo dice Génesis capítulo 7, versículo 13 y se saltan al 17, dice, porque estos textos está usando él, así que yo los uso. Vamos a ver si el texto permite sostener algún tipo de rapto. Habla del diluvio, Noé y el diluvio. En este mismo día entró Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca.
Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El pastor protestante decía que así como Dios protegió a Noé y a su familia del diluvio, Dios protegerá a su iglesia llevándosela en el rapto. Gran error de interpretación. Tengamos cuidado con esos que tuercen los textos bíblicos, hermanos. Dios, para proteger a Noé, no se lo llevó en un rapto, lo dejó viviendo aquí en esta tierra, lo protegió en un arca. No lo podía dejar en otro lugar porque el diluvio fue universal. No se lo podía llevar a ningún monte porque el diluvio era universal. Así que Dios le dijo a Noé: haz un arca e introdúcete allí con los animales para protegerte del diluvio. O sea que Dios, para proteger a Noé y a su familia del diluvio, no se lo llevó a un rapto, no se lo llevó para el cielo, los dejó aquí mismo en la tierra y pasaron por esa gran angustia. Inclusive Noé dentro del arca pasó esa gran angustia, ver que la gente se estaba ahogando, niños y animales se estaban ahogando. Noé experimentó una terrible angustia dentro del arca, pero Dios protegió a Noé y a su familia dentro del arca, sin necesidad de llevárselos en un rapto para el cielo. Es erróneo usar esta cita para sostener un supuesto rapto secreto. Es interesante que también usó este pastor protestante la historia de Lot y su familia. Él dice, y puso ese ejemplo también, que Dios protegió a Lot y a sus hijas, las protegió del fuego de Sodoma y Gomorra. Eso significa que la iglesia también será raptada para que no sufra la gran tribulación. Tremendo error de interpretación bíblica. El texto no permite hacer esa interpretación, porque para Dios proteger a Lot y a sus hijas, no tuvo que llevárselas en un rapto para el cielo, sino que las protegió sacándolas de Sodoma y Gomorra. No las podía dejar allá a un ladito porque el fuego consumió todos los palacios de Sodoma y Gomorra, todas las casas, así que los sacó de allí, pero seguían estando aún en la tierra. Dios protege a sus hijos estando aún pasando por la tribulación. Lot y su familia fueron protegidos sin necesidad de ser llevados en un rapto. O sea que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La diferencia es que Dios la va a proteger sin necesidad que la lleve en un rapto. Tremendo, hermanos, y les encanta torcer la Biblia. Noten cómo dice Génesis 19, versículo 17. Después se saltan al versículo 24 y después al 25. Vamos a leer el texto porque este texto lo citó él, el pastor protestante. Noten cómo dice: y cuando los hubieron llevado fuera, noten que fue llevado fuera, no fue desaparecido ni llevado en un rapto, fue llevado fuera de la ciudad. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. Noten a dónde fue llevado: al monte. No fue llevado en ningún rapto secreto para el cielo. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero vemos de que Dios protegió a Lot y a sus hijas, y les dijo: escapa al monte. No se la llevó en un rapto secreto. Dios protegió a sus hijos, los protege sin necesidad de llevarlos en ningún rapto. Ahora veamos otra cita que el pastor protestante estaba torciendo, porque torció varias. Torció también Apocalipsis 3:10. Él decía que esta cita habla de que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque será raptada. Noten cómo dice Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él decía que guardar de la hora de la prueba significa que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque será raptada. Noten hasta dónde tergiversan los textos. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta cita, hermanos, no está hablando de ningún rapto ni secreto.
El énfasis es guardar al pueblo de la prueba. La pregunta es, ¿Dios para guardar a alguien de una prueba o de una gran tribulación tiene que llevársela para un determinado lugar? Negativo. O sea, la expresión guardar de la prueba que ha de venir sobre este mundo no es una referencia a un rapto, sino que Dios protege y guarda a su iglesia aún pasando por la gran tribulación. Dios protege a su iglesia. El énfasis es guardar a su pueblo de la prueba, no de llevárselo en un rapto. Dios protege a su iglesia sin necesidad de ser raptada. Los hijos de Dios son guardados en esta tierra, porque el Salmo dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. Dios, para proteger a su iglesia, no tiene necesidad de llevársela raptada. Esto, hermanos, es una doctrina satánica que se ha creado en base a una tergiversación de textos bíblicos. Otra cita que el pastor estaba manipulando era Mateo 24, versículo 22. Es interesante que manipuló varias. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, él decía que los escogidos son Israel, porque Israel, después de que sea atribulada por el anticristo, Israel va a ser salvo, decía el pastor protestante. Y dice que el texto, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso sostenía que la iglesia será raptada y que los judíos al final serán salvos. Esto, hermanos, es erróneo. El texto no se presta a esa interpretación, porque el tema de Mateo 24 es hablar o hacer un paralelo entre la destrucción de Jerusalén o los eventos de la destrucción de Jerusalén antes del año 70 y conectarlo con la venida de Cristo. O sea que hay un paralelo. Este texto de Mateo 24, 22 no está hablando de ningún rapto de la iglesia. El énfasis es presentar cómo Dios ha intervenido por todas las edades para liberar a su pueblo de las diferentes persecuciones que ha tenido el pueblo de Dios, especialmente antes de la destrucción de Jerusalén, donde Dios protegió a los apóstoles, y la Edad Media de 1260 años, Dios cuidó a un remanente. Aunque hubieron muchos que murieron bajo el poder papal, Dios cuidó a un remanente que se les conoce como los valdenses, los albigenses y los hugonotes y los cuáqueros. Eran cristianos que eran perseguidos por el imperio romano, por el papado, durante los 1260 años. O sea que Dios, la providencia divina, intervino para cuidar a su pueblo en estas diferentes persecuciones, sin necesidad de ser raptada la iglesia. Porque el texto dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El énfasis es presentar cómo Dios interviene para cuidar a su pueblo. O sea, queda descartado de que aquí esté hablando de un supuesto rapto o que la iglesia no pasará por la gran tribulación. El texto no permite esa interpretación, hermano. Leen el contexto. Otro ejemplo, hermano. Ahora, quiero que leamos algo interesante. Voy a mostrarles bíblicamente, hermanos, ahora, y esto lo ignoran muchos protestantes, peor aún católicos. No estudian, los católicos ni los protestantes no estudian. Ellos lo que hacen es aprenderse una gran cantidad de textos bíblicos y que tirarlos de memoria. Eso no, hermano, eso lo puede hacer hasta un loro. Necesitamos hacer exégesis, estudios serios de los textos. Voy a mostrarles en este poco de tiempo que queda que Dios, para cuidar a su iglesia, no necesita raptarla. Y vamos a ver que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. El remanente, que son los 144,000, pasarán por la gran tribulación. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. En la Biblia encontramos dos tribulaciones en el tiempo del fin. Antes del cierre de la puerta de la gracia va a haber una tribulación donde van a haber mártires. Se va a completar el número de los mártires del quinto sello. Van a haber más cristianos que van a morir. Eso va a servir para semilla, para predicar el evangelio como testimonio.
Pero después del cierre de la puerta de la gracia va a haber una gran tribulación que nosotros le conocemos, inclusive Daniel 12, versículo 1, le llama el tiempo de angustia de Jacob, allí nadie va a morir. Los que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación, la grande, después del cierre de la puerta de la gracia, son los 144,000 y ninguno va a morir porque estarán sellados. ¿Explico? O sea, antes del cierre de la puerta de la gracia va a haber un tiempo de angustia previo, una tribulación donde van a haber mártires. Pero después del cierre de la puerta de la gracia, ningún hijo de Dios va a morir. Y aunque los 144,000 van a pasar por la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, ninguno va a ser tocado por las plagas, sin necesidad de ser raptados los hijos de Dios. Dios no necesita raptar a nadie para cuidarlo de los juicios que van a caer sobre este mundo. La iglesia va a pasar por la gran tribulación y Dios va a cuidar a sus hijos al final de la historia. Y quiero demostrarlo usando Mateo 24, versículo 40 al 41. Porque Mateo 24 tiene doble cumplimiento o es una profecía con doble referencia. Noten cómo dijo Cristo en estos textos bíblicos. Estoy citando Mateo 24, versículo 40 al 41. Dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Este texto lo usan los protestantes para sostener de que aquí está hablando de un rapto secreto, de que la iglesia será raptada. Ellos sostienen así que los tomados son la iglesia que será raptada antes de los 7 años de la gran tribulación, y los dejados son los judíos inconversos que van a ser asediados por el anticristo. Es interesante que según esta postura, Dios tiene dos pueblos, la iglesia y los judíos. Pero vamos a ver que la interpretación de este texto no es esa. El texto no apoya tal interpretación de un supuesto rapto. Solamente han tergiversado este texto. Les encanta torcer la Biblia. Recuerden, hermanos, sean estudiosos, váyanse al contexto. La interpretación que hacen los protestantes sobre este texto es errónea. Mateo 24, o lo que Jesús está haciendo aquí, es un paralelismo entre lo que pasó en el diluvio y lo que pasará antes de la venida de Cristo o hasta su venida. Vamos a notar el contexto, que son los versículos 37 al 39. Vamos a ver el paralelo. Así como fue allá, así será en la venida de Cristo. Cristo está haciendo un paralelo, o sea, está usando una doble referencia para hablar del diluvio y de su venida. Y noten cómo dice: mas como en los días de Noé, noten que antes de hablar de uno será tomado y el otro será dejado, Cristo estaba hablando del diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto se llama en teología paralelismo. Así como fue allá, así será allá. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, si nosotros respetamos el contexto del diluvio, los que fueron tomados o llevados fueron los impíos por las aguas del diluvio. O sea que el tema aquí, ser tomado, no es ser tomado para salvación, como dicen los protestantes. La expresión o el verbo ser tomado es ser tomado para destrucción, como fue en los días del diluvio. Los impíos fueron tomados, pero no para llevárselos al cielo en un rapto secreto, sino ser tomados por las aguas del diluvio para destrucción. Y los que fueron dejados ilesos, el remanente, fue Noé y su familia. La expresión remanente siempre se usa en el griego loipos, es el resto, el pueblo fiel que queda ileso después de una apostasía y un cataclismo. El diluvio fue un gran cataclismo. Los que fueron dejados
fue Noé y su familia. Fueron dejados ilesos, y los que fueron tomados por las aguas del diluvio para destrucción fueron los impíos antediluvianos. O sea, mientras que los protestantes dicen que los que fueron tomados es el rapto, porque desconocen el contexto. El contexto es el diluvio. Los que fueron llevados o tomados por las aguas del diluvio fueron todos los impíos. Aquí dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Noten el contexto. ¿Para dónde fueron llevados los impíos? El diluvio, ¿para dónde se llevó a los impíos? Para destrucción. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que va a haber una similitud. Ahora, Dios ha prometido, hermano, ya no destruir el mundo con un diluvio. Según Apocalipsis, la destrucción del mundo ahora va a ser por el fuego. Pero antes de que suceda esa destrucción por el fuego de los impíos, Dios castigará a los impíos con 7 plagas postreras. Las 7 plagas postreras van a provocar un terrible cataclismo en todo el planeta Tierra. Inclusive las plagas caen sobre lo que Dios creó en la creación. Y el terremoto de la 7ª plaga, que es un gran cataclismo que producirá, volverá a la tierra en su estado como al principio, desordenada y vacía. O sea que antes de que Cristo venga por segunda vez, va a haber otro cataclismo, un gran terremoto, porque los impíos van a ser castigados con las 7 plagas postreras. La pregunta es, ¿habrá un remanente que estará ileso cuando suceda esto? Sí. Apocalipsis le llama a los 144,000. O sea que los 144,000 no van a irse para el cielo raptados, van a permanecer en esta tierra pasando por la gran tribulación, pero no los tocará ninguna plaga. O sea que Dios, para cuidar a los 144,000 no necesita que sean raptados. Dios cuidará a sus hijos, como dice el Salmo 91. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. O sea que el verbo aquí, quedar o dejar, es el del hebreo cha'ar, que significa reservar, quedar como remanente. O sea que el remanente es lo que queda ileso, intacto, después de un cataclismo y una gran apostasía. Los 144,000 no sufrirán ninguna plaga, porque aunque pasen por la gran tribulación, no sufrirán ninguna plaga, porque son de Dios y reflejan el carácter de Dios. Es interesante que Apocalipsis capítulo 7 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 7, hablando de la gran muchedumbre. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. En Apocalipsis 7 se habla de los 144,000. El contexto es el 6º sello. O sea que los 144,000 y la gran multitud se hallan en el mismo contexto del 6º sello. O sea que la gran multitud y los 144,000 están en el medio del 6º sello y del 7º sello. O sea que bíblicamente estamos viviendo bajo el periodo del 6º sello, porque el 7º sello es la venida de Cristo. O sea que el sellamiento de los 144,000 ocurre entre el 6º sello y el 7º sello. O sea que los 144,000 y la gran multitud están en el mismo contexto. Por eso es que se ha deducido por las características que los 144,000 y la gran multitud forman el mismo grupo visto desde 2 perspectivas diferentes. Los 144,000, cuando Juan oye el número de los sellados, y después Juan ve una gran multitud, pero son los mismos 144,000 salidos de la gran tribulación. O sea que lo que Juan oye es lo que después ve, porque ambos grupos se mencionan en la misma perspectiva, en el mismo contexto. O sea que los 144,000 es lo mismo de que la gran multitud, visto desde 2 perspectivas diferentes. Juan oye el número y después ve una gran multitud. Leamos lo que dice Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación,
¿Quiénes son los únicos que van a pasar por la gran tribulación? Son los 144,000, lo que Daniel le llama el tiempo de angustia de Jacob. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que los que van a estar ilesos y no van a sufrir ninguna plaga, aunque pasen por la gran tribulación, Dios cuidará a su pueblo, a su remanente, así como cuida a Noé, a sus familias, y a Lot y a sus hijas. Dios cuidará a sus hijos. Los 144,000 pasarán por la gran tribulación y no sufrirán ninguna plaga y ningún daño. Lo mismo que pasó en el diluvio. Noten cómo dice Génesis, capítulo 7, versículo 23. Noten el contexto. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Esto fue cuando vino el diluvio. Y los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. Y noten ahora cómo dice, y quedó solamente Noé. O sea, ¿quién fue dejado ileso sin tocarse para destrucción? Fue Noé. Y solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Noten que el contexto es que los que son llevados son los impíos para destrucción, como fueron en el diluvio. Y los que quedan ilesos después de un cataclismo, aquí fue Noé y su familia, así como los 144,000. Los 144,000 van a quedar ilesos, ninguna plaga les tocará y ningún decreto de muerte. En ese contexto Pablo dijo lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos ¿quedado de qué? Del gran cataclismo que van a producir las plagas y el terremoto, la séptima plaga. Va a haber un gran cataclismo, pero va a haber un remanente, sí. Y nosotros que habremos quedado, ¿quiénes son los que van a estar ilesos? Son los 144,000. Pablo creía de que iba a estar en los 144,000, pero Pablo murió. Para que Pablo estuviera en los 144,000 tiene que estar vivo, pero murió Pablo. Aquí dice que los que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. O sea que Dios tendrá un remanente y va a ser protegido por las plagas y por los juicios venideros. Hermanos, entonces entendimos bíblicamente que la doctrina del rapto secreto carece de fundamento bíblico. Ninguno de los textos que el pastor protestante usó hablan de que la iglesia será raptada para que no pase por la gran tribulación. Eso es erróneo. Dios cuidará a sus hijos aún en los momentos más difíciles y no necesita que los hijos de Dios sean raptados. Dios cuida a su iglesia aún cuando las plagas estén cayendo, porque el Salmo dice, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, tengamos cuidado con esta falsa doctrina. Es una doctrina netamente jesuita, la doctrina del rapto secreto. No importa qué texto usen, ninguno de esos textos apoya tal enseñanza de un rapto secreto. Estudiemos, hermanos. El objetivo de este estudio y siempre de toda presentación en este canal es inculcar e estimular a la iglesia que estudien para que no se dejen engañar. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Nos hemos dado cuenta que el rapto es una doctrina antibíblica que se originó con los jesuitas de Roma. Nos hemos dado cuenta que tú no necesitas llevar a tu iglesia en un rapto para protegerla de ninguna tribulación. Tú has prometido estar con tus hijos, aún en las tribulaciones y en el tiempo de angustia que se avecina sobre este mundo. Y lo hemos visto que tú protegerás a los 144,000. Ninguna plaga los tocará, ningún decreto de muerte, porque tú estarás con ellos. Gracias por este estudio, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.